Well, good morning, everyone. Buenos días a todos. As Enrique said, my name is Michael Purtle. Como Enrique dijo, mi nombre es Michael Purple. It's a T, but it's okay. He's Es muy going to, difícil el apellido. and I serve as the Marriage and Family Director at Denton Bible Church in Denton, Texas. Y sirvo como el director de matrimonio y familia en la Iglesia Bíblica de Denton, en Texas. I've been married to my wife, Jacqueline, for almost 18 years, He estado casado con mi esposa Jacqueline por casi 18 años. and she's at home this week with our 3 kids, ages Ella está en casa en esta semana con mis 3 hijos, ages 9, que 12, and tienen 14. 9, 12 y 14 años. But it's a joy to be with you guys this Es morning. una alegría estar con ustedes hoy. How many of you are married? ¿Cuántos de ustedes están casados? How many of you want to be married at some point in your life? ¿Cuántos quieren estar casados en algún punto de su vida? Okay, all right. Whether you're married or not, Aún, entonces, si estás casado o todavía no, what we talk about this morning applies. lo que vamos a hablar esta mañana aplica. Christ calls us to a life of humility. El Señor nos llama a una vida de humildad. But for those of you that are married, Pero para ustedes que están casados, have you ever found yourself in a disagreement? ¿te has encontrado alguna vez en un desacuerdo? Or perhaps a moment of tension? O quizás un momento de tensión. And you've thought, why is this so hard? Y has pensado, ¿por qué es tan difícil? Why can't we see eye to eye? ¿Por qué no podemos vernos ojo a ojo? Or maybe it's, why do I feel like I'm always giving ¿Por qué si no me siento que soy yo siempre el que está dando? and they're always taking? Y del otro lado siempre están recibiendo. Or on the flip side of that, why do I feel like I'm always falling short? O por el contrario, ¿por qué siempre siento que me quedo corto, que fallo? Marriage, as beautiful and sacred as it is, El matrimonio, tan hermoso y sagrado como es, it's also one of life's great proving grounds. también es uno de los mayores campos de prueba de la vida. It's where 2 independent lives come together Es donde 2 vidas independientes vienen a estar juntos, with their own histories, con sus propias historias, their own habits, sus propios hábitos, their own sus desires, propios deseos, and they attempt to become one. e intentan convertirse en uno solo. And let's be honest, that process can be messy, Y seamos honestos, ese proceso puede ser bastante desordenado, challenging, desafiante and at times it's downright frustrating. y a veces francamente frustrante. The 2 most sanctifying relationships in your life Las 2 relaciones más santificadoras en tu vida are your relationship with your spouse son tu relación con tu cónyuge and your relationship with your children. y tu relación con tus hijos. It's hard at times. Y a veces se pone bastante duro. But what if the key to unlocking a deeper, Pero ¿qué pasaría si la clave para desbloquear un matrimonio más profundo, more fulfilling, más satisfactorio and truly godly marriage isn't found in trying to change our spouse y verdaderamente piadoso no se encontrara en tratar de cambiar a nuestro cónyuge or even demanding our own rights? o incluso demandando nuestros propios derechos? But what if it's a radical shift within ourselves? Sino quizás es un cambio radical dentro de nosotros mismos. What if the secret lies in a profound act of self-forgetfulness? ¿Qué pasaría si el secreto reside en un profundo acto de autoolvido, A willingness to love our spouse so deeply en la disposición de amar a nuestro cónyuge tan profundamente that we actually begin to love ourselves less? que realmente empecemos a amarnos menos a nosotros mismos? And that's our main idea this morning. Y esta es la idea principal de esta mañana. To be a godly spouse, Para ser un cónyuge piadoso, we must follow the example of Christ debemos seguir el ejemplo de Cristo, until we love ourselves or love our spouse hasta que amemos a nuestro cónyuge more than we love ourselves. más de lo que nos amamos a nosotros mismos. You cannot be a godly spouse No puedes ser un cónyuge piadoso if you're focusing on yourself. si estás enfocándote en vos mismo. And this isn't just some lofty ideal. Esto no es solamente un ideal elevado, It's a divine blueprint for relational flourishing. es el plan divino para el florecimiento de las relaciones. And at its heart is one powerful, Y en su corazón está una virtud poderosa often countercultural, y a menudo contracultural,
virtue. It's called humility. la virtud que es llamada humildad. When we talk about humility, Cuando hablamos de humildad, especially in the context of marriage, especialmente en el contexto de matrimonio, our minds might immediately go to practical actions. nuestras mentes pueden ir de inmediato a acciones prácticas And we're going to get to those. y vamos a llegar a eso. But first, we must understand the source of this humility, Pero primero debemos entender la fuente de esta humildad, the standard by which we measure it. el estándar por el cual la medimos. And that standard, that source is Jesus Christ himself. Y ese estándar, esa fuente es el mismo Jesucristo. If you have your Bibles, turn to Philippians Si 2 tenés tus Biblias, acompáñame a Filipenses capítulo 2. in verses 5 through 8. Paul's going to write, Vamos a leer versículos 5 al 8 donde Pablo escribe. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. This passage is a theological gem, Este pasaje es una joya teológica describing the incredible, humble self-emptying of our Savior. que describe la increíble humildad y el autovaciado de nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesus, who was God, Jesús, que era Dios eternally equal with the Father, y eternamente igual al Padre, did not cling to his divine prerogatives. no se aferró a sus prerrogativas divinas. He didn't say, I'm God, I deserve to be served. Él no dijo, soy Dios, merezco ser servido. But instead, he emptied himself. En cambio, se vació a sí mismo. He laid aside the independent exercise of his divine attributes, Dejó a un lado el ejercicio independiente de sus atributos divinos and he took on the form of a servant. y tomó la forma de un siervo. He became human, Se hizo humano and then in the ultimate act of humility, y luego en el acto supremo de humildad he became obedient to the point of death. se hizo obediente hasta el punto de la muerte. The most humiliating, La muerte más humillante, painful, dolorosa tragic death imaginable, y trágica imaginable, death on a cross. la muerte en una cruz. And this is the mind we're to have. Y este es el sentir o la mente que debemos tener. This is the attitude that should permeate all of our relationships, Esta es la actitud que debe impregnar todas nuestras relaciones, especially in marriage. especialmente nuestro matrimonio. It's a mind that doesn't grasp. Es una mente que no se aferra, It doesn't cling to our own rights, que no reclama sus propios derechos, its own preferences, sus propias preferencias, its own comfort. su propia comodidad. It's a mind that is willing to empty itself for the sake of the other. Es una mente que está dispuesta a vaciarse a sí mismo por el bien del otro. And so for those of you that are married, think about that in your marriage. Para ustedes que están casados, piensen en su matrimonio. Do we cling to our right to be heard first? ¿Nos aferramos a nuestro derecho de ser escuchados primero? To have our own way, ¿De salirnos con la nuestra? to be comfortable, ¿De estar cómodos? to be served? ¿De ser servidos? Or are we cultivating a mind ¿O estamos cultivando una mente that is willing to empty itself for the good of our spouse? que está dispuesta a vaciarse a sí mismo por el bien de nuestro cónyuge? And Jesus didn't just model humility, he taught it explicitly. Jesús no solo modeló la humildad, la enseñó explícitamente. In Mark chapter 10, En Marcos capítulo 10, verses 42 through 45, en versos 42 al 45, we see him addressing his disciples who were arguing about who would be the greatest. lo vemos dirigiéndose a sus discípulos que discutían entre sí sobre quién sería el más grande. Leemos Marcos 10, 42 al 45. Dice lo siguiente: saben que los que son considerados gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellas. Pero no es así entre vosotros,
sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. And this is a radical reversal of the world's values. Esta es una reversión radical de los valores de este mundo. The world says, get ahead, El mundo te dice, avanza, be in charge, look out for number one. sé el que manda, sé el primero, el número uno. But Jesus says, if you want to be great, serve. Pero Jesús dice, si vos querés ser grande, sirve. If you want to be first, be a slave, be a servant. Si quieres ser el primero, sé un esclavo, sé un servidor. And he proved it by his own life. Y lo demostró con su propia vida. He came not to be served, but to serve and to give his life. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. In our marriages, are we operating on the world system? En nuestros matrimonios, ¿estamos operando según el sistema del mundo? Husbands, are we trying to lord it over our spouse? Esposos, ¿estamos tratando de enseñorearnos de nuestro cónyuge, Even subtly? incluso sutilmente? Are we demanding our way or expecting to be served? ¿Estamos exigiendo nuestra manera o esperando ser servidos? Or are we embracing the kingdom principle that true greatness in marriage ¿O estamos abrazando el principio del reino de que la verdadera grandeza en el matrimonio, true flourishing el verdadero florecimiento, comes through humble service? viene a través del servicio humilde? It comes from a heart that genuinely seeks to serve, Viene de un corazón que genuinamente busca servir, to uplift, elevar, to give dar rather than receive. en lugar de recibir. So what does this Christ-like humility look like on the ground in the everyday reality of our homes and relationships? Entonces, ¿cómo se ve esta humildad a la manera de Cristo en la vida real, en la realidad cotidiana de nuestros hogares y relaciones? It's not always about grand gestures. No siempre se trata de hacer grandes gestos. Often it's in the small, consistent acts of selflessness. A menudo está en los actos pequeños y consistentes de ser desinteresado. So let's look at some practical examples of humility in marriage. Entonces veamos algunos ejemplos prácticos de la humildad en el matrimonio. Christ-like humility in marriage looks like, number one, serving your spouse. La humildad a la manera de Cristo en el matrimonio se ve como, número uno, servir a tu cónyuge. This is the most direct application of Mark 10. Esta es la aplicación más directa de Marcos 10. It means looking for opportunities to lighten their load, Significa buscar oportunidades para aligerar su carga, to make their day better, para mejorar su día, even when it's inconvenient for you. incluso cuando es inconveniente para vos. It could be doing a chore they usually do, Podría ser hacer una tarea que ellos suelen hacer, bringing them a cup of coffee or mate, traerles una taza de café o un mate, listening patiently when they need to talk, escuchar pacientemente cuando necesitan hablar, or simply asking, how can I help you today? o simplemente preguntar cómo te puedo ayudar hoy. It's about putting their needs first, Se trata de poner sus necesidades primero, their comfort first, su comodidad primero, their well-being su bienestar primero, ahead of your own. por delante de los tuyos. For me, it's making the bed each morning before I leave the house. Para mí es hacer la cama cada mañana antes de irme de la casa. It's a mental reminder to me to serve my wife. Es un recordatorio mental para servir a mi esposa. Do I enjoy it? ¿Lo disfruto? No, I don't. No. Am I glad I do it? I've done it when I did ¿Me it? alegro de haberlo hecho cuando termino de hacerlo? I am. Sí. And after a while of serving your spouse, it becomes second nature. Y después de un tiempo de servir a tu cónyuge, se vuelve una segunda naturaleza. Now I can't not make the bed. Ahora no puedo no hacer la cama. It eats at me. Me molesta si no lo hago. So lighten their load. Por lo tanto, aligera su carga. The second thing Christ-like humility looks like in marriage is not having to be right. La segunda manera de mostrar la humildad a la manera de Cristo en el matrimonio es no tener que tener siempre la razón. And this is a tough one for many Y of esto us. es una bien difícil para nosotros. How often do arguments escalate because
¿Con qué frecuencia se intensifican las discusiones? Because one or both parties feel the desperate need to prove that they are correct. Porque una o ambas partes sienten la desesperada necesidad de demostrar que están en lo cierto. Humility allows us to lay down our pride, La humildad nos permite dejar de lado nuestro orgullo, to admit that we may be wrong, admitir que podríamos estar equivocados or even to concede a point for the sake of peace and harmony. o incluso ceder en un punto por el bien de la paz y la armonía. Even if we believe that we were right. Incluso si todavía creemos que estamos en lo cierto. It's about valuing the relationship more than being victorious in a debate. Se trata de valorar la relación más que de ser victorioso en un conflicto o en un debate. You don't always have to be right. No tienes que tener siempre la razón. It's not always worth it. No siempre vale la pena. The third thing that Christ-like humility looks like in marriage is asking for forgiveness. La tercera manera de demostrar la humildad a la manera de Cristo en el matrimonio es pedir perdón. This requires immense humility. Esto requiere una inmensa humildad. It means admitting fault, Significa admitir la culpa, acknowledging how our words or actions have hurt our spouse, reconocer cómo nuestras palabras o acciones han herido a nuestro cónyuge and genuinely seeking reconciliation. y buscar genuinamente la reconciliación. It's not just saying, I'm sorry casually, No es solamente decir lo siento casualmente, but truly owning our part sino realmente asumir nuestra parte and expressing a desire to make things right. y expresar el deseo de hacer las cosas bien. And equally, it's about being humble enough to offer forgiveness E igualmente se trata de ser lo suficientemente humilde como para ofrecer perdón when our spouse asks for it, cuando nuestro cónyuge lo pide, releasing bitterness and resentment. liberando la amargura y el resentimiento. The fourth thing that Christ-like humility looks like in marriage is studying your spouse. La cuarta manera donde la humildad a la manera de Cristo se ve en el matrimonio es estudiar a tu cónyuge. And that might sound odd, but it's a profound act of humility. Esto puede sonar extraño, pero es un acto profundo de humildad. It means setting aside our assumptions and our own perspectives Significa dejar de lado nuestras suposiciones y nuestra propia perspectiva to truly learn and understand our spouse. para realmente aprender y entender a nuestro cónyuge. What are their deepest needs? ¿Cuáles son sus necesidades más profundas? What makes them feel loved, ¿Qué los hace sentir amados, valued, valorados, secure? seguros? What are their dreams? ¿Cuáles son sus sueños, What are their fears, sus miedos, their burdens? sus cargas? And it requires active listening, Requiere escuchar activamente, keen observation, observar con atención and a desire to know them, not just to be known. y un deseo genuino de conocerlos y no solo de ser conocido. And the fifth thing that Christ-like humility looks like in marriage is to celebrate your spouse's success. La quinta manera de ver la humildad a la manera de Cristo en el matrimonio es celebrar el éxito de tu cónyuge. When your spouse achieves something, whether big or small, how do you react? Cuando tu cónyuge logra algo, ya sea grande o pequeño, ¿cómo reaccionás? Do you genuinely rejoice with them? ¿Te regocijás genuinamente con ellos? Or do you feel just a twinge of envy? ¿O sientes una punzada de envidia? Or perhaps a sense that their success somehow diminishes yours? ¿O tal vez una sensación de que su éxito de alguna manera disminuye el tuyo? Humility allows us to genuinely celebrate their triumphs, La humildad nos permite celebrar genuinamente sus triunfos, to be their biggest cheerleader, ser su mayor animador and to take joy in their joy y regocijarnos en su alegría, without any self-comparison or competition. sin ninguna autocomparación o competencia. The sixth thing that Christ-like humility looks like in marriage is to communicate kindly. La sexta manera en que la humildad a la manera de Cristo se ve en el matrimonio es comunicarse amablemente. This involves the tone of our voice, Esto implica el tono de nuestra voz, the words we choose, las palabras que elegimos and the patience we exhibit. y la paciencia que mostramos. Even in disagreement, Incluso en un desacuerdo,
Humility guides us to speak with respect and gentleness, La humildad nos guía a hablar con respeto y mansedumbre, avoiding harsh words, evitando las palabras duras, sarcasm, el sarcasmo or contempt. o el desprecio. It means choosing to build up rather than to tear down, Significa elegir edificar en lugar de derribar, even when we're frustrated. incluso cuando estamos frustrados. It means active listening, Significa escuchar activamente, truly hearing what they are saying, realmente oír lo que están diciendo, rather than just waiting for our turn to talk. en lugar de solo esperar nuestro turno para hablar. And finally, not exhaustively, Y finalmente, aunque no exhaustivamente, Christ-like humility in marriage looks like putting the needs of your spouse first. la humildad a la manera de Cristo en el matrimonio se ve como poner las necesidades de tu cónyuge primero. This is the overarching principle that encompasses all the others. Este es el principio general que abarca a todos los demás. It's a daily conscious choice Es una elección diaria y consciente to prioritize their well-being, de priorizar su bienestar, their happiness, su felicidad their spiritual growth y above su your own. crecimiento espiritual. It's the practical outworking of loving your spouse more than loving yourself. Es la puesta en práctica de amar a tu cónyuge más de lo que te amas a ti mismo. Now, as we talk about this kind of radical Christ-like humility, Ahora, mientras hablamos de este tipo de humildad radical a la manera de Cristo, a question might arise in your mind. hay una pregunta que podría surgir en tu mente. Isn't this risky? ¿No es esto arriesgado? Doesn't this make me vulnerable? ¿No me hace esto vulnerable? Could I get taken advantage of? ¿Podrían aprovecharse de mí? And it's a valid question, Y es una pregunta válida. but the honest answer is yes. Y la respuesta honesta es sí. Humility does make you vulnerable. La humildad te hace vulnerable. When you lay down your defenses, Cuando dejas de lado tus defensas, when you choose to serve, cuando elegís servir, when you admit fault, cuando admitís la culpa, you are opening yourself up. te estás abriendo, You are trusting. estás confiando. And in a fallen world, there's always the possibility Y en un mundo caído siempre existe la posibilidad that your humility might be misunderstood de que tu humildad sea malinterpretada or even sadly taken advantage of. o incluso lamentablemente se aprovechen de ella. We've all maybe felt that at one point or another in our marriage. Quizás todos nosotros hemos sentido eso en algún punto de nuestro matrimonio. Now, ideally, both parties are acting out of humility, so this isn't a problem. Ahora, idealmente, ambas partes actúan con humildad y esto no es un problema, But occasionally it may be true. pero ocasionalmente puede serlo. But let me ask you this. Pero déjame preguntarte esto. Was that on Jesus' mind while he hung on the cross? ¿Estaba eso en la mente de Jesús mientras colgaba de la cruz? Was he thinking, what if they take advantage of my ¿Estaba sacrifice? pensando, qué pasa si se aprovechan de mi sacrificio? What if they don't appreciate it? ¿Qué pasa si no lo aprecian? No, his focus was on love, No, su enfoque era el amor, on obedience, la obediencia, and on fulfilling the Father's will for our redemption. en cumplir la voluntad del Padre para nuestra redención. Romans 5:8 reminds us, Romanos 5:8 nos recuerda, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. he didn't wait for us to be worthy Él no esperó a que fuéramos dignos or to prove that we wouldn't take advantage of his love. o a que demostráramos que no nos aprovecharíamos de su amor. He loved us first, Él nos amó primero, completely completamente and sacrificially. y sacrificialmente. And here's the profound truth. Y aquí está la verdad profunda. Jesus is not asking us to do anything he himself did not go through and experience. Jesús no nos está pidiendo que hagamos nada que Él mismo no haya pasado y experimentado. He lived a perfect life of humility, Él vivió una vida de perfecta humildad, perfect service, servicio perfecto, perfect vulnerability, perfecta vulnerabilidad, and culminating in the ultimate act of self-giving. que culminó en el acto supremo de autoentrega. He knows the cost Él conoce el costo and he knows the reward. y conoce la recompensa. Because here's the other side of the coin. Porque aquí está la otra cara de la moneda. Humility doesn't take something from you. La humildad no te quita algo, It gives you something. te da algo. And this might seem counterintuitive,
Y esto puede parecer contrario a la intuición, because we often think of giving up our rights, porque a menudo pensamos que renunciar a nuestros derechos, our pride, nuestro orgullo, giving up our comfort as a loss. renunciar a nuestra comodidad, lo vemos como una pérdida. But Jesus taught a different truth. Pero Jesús enseñó una verdad diferente. In both Matthew 10, verse 39, and Mark 8, 35, he says the same thing. En ambos pasajes, Mateo 10:39 y Marcos 8:35, él dice de la misma manera. Dice lo siguiente en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. When we lose our life for Christ's sake, Cuando perdemos nuestra vida por causa de Cristo, which includes living out his humility in our relationships, lo que incluye vivir su humildad en nuestras relaciones, we actually find true life. en realidad encontramos verdadera vida. When we give up the self-focused pursuit of our own happiness, Cuando abandonamos la búsqueda egoísta de nuestra propia felicidad and we instead pour ourselves out in humble service for our spouse, y en cambio nos volcamos en un amor humilde por nuestro cónyuge, we don't diminish ourselves. no nos estamos disminuyendo a nosotros mismos. We actually unlock a deeper, En realidad estamos desbloqueando una más profunda, richer, más rica more authentic connection. y más auténtica conexión. Humility in marriage doesn't lead to being a doormat. La humildad en el matrimonio no nos lleva a ser un felpudo, It leads to spiritual growth, sino que lleva al crecimiento espiritual, to a stronger bond, a un vínculo más fuerte, to a relationship that truly reflects the love of Christ. a una relación que verdaderamente refleja el amor de Cristo. It gives you peace. Te da paz, It gives you joy te da alegría and a profound sense of purpose. y un profundo sentido de propósito. It gives you a marriage that's not just surviving, but is thriving. Te da un matrimonio que no solo sobrevive, sino que prospera. So as we conclude, Así que al concluir, let's remember our main idea. recordemos nuestra idea principal. To be a godly spouse, Para ser un cónyuge piadoso, we must follow the example of Christ debemos seguir el ejemplo de Cristo until we love our spouse more hasta que amemos a nuestro cónyuge más than we love de ourselves. lo que nos amamos a nosotros. You cannot be a godly No spouse puedes ser un cónyuge piadoso if you are focusing on yourself. si te enfocas en vos mismo nada más. And this isn't easy. Y esto no es fácil. It goes against our natural inclinations. Va en contra de nuestras inclinaciones naturales. It requires a constant dying to self, Requiere un constante morir a uno mismo, a daily surrender to the Holy Spirit's leading, una rendición diaria a la guía del Espíritu Santo. but it is the path to a truly Christ-centered marriage. Pero es el camino hacia un matrimonio verdaderamente centrado en Cristo. Imagine what our marriages would look like if both spouses Imagina cómo serían nuestros matrimonios si ambos cónyuges were striving to outserve each other, se esforzaran por superarse en el servicio mutuo, to out-humble each other, por superarse en la humildad, to genuinely love the other more than themselves. por amar genuinamente al otro más que a sí mismos. Arguments would dissipate, Las discusiones se disiparían, forgiveness would flow freely, el perdón fluiría libremente and joy would abound. y la alegría abundaría. My challenge to you today, whether you are married or preparing for marriage, Mi desafío para ustedes hoy, ya sea que estén casados o se estén preparando para el matrimonio, my challenge to you is this: reflect on the example of Christ. mi desafío es este: reflexionen sobre el ejemplo de Cristo. Look at Philippians 2, Miren a Filipenses 2, Mark 10, Marcos 10, and Romans 5:8, Romanos 5:8, and then prayerfully consider, y luego con oración consideren: where in my marriage am I still clinging to my own rights, ¿en qué parte de mi matrimonio todavía me aferro a mis propios derechos, to my own comfort, mi propia comodidad, to my own need to be right? mi propia necesidad de tener razón? In what practical ways can I choose to serve my spouse ¿De qué manera práctica puedo elegir servir a mi cónyuge this week? esta semana, Even in small ways. incluso en pequeñas cosas? What's one thing I can do to make their load lighter? ¿Qué puedo hacer hoy para aligerar su carga? And am I willing to take the risk of vulnerability? ¿Estoy dispuesto a tomar el riesgo de la vulnerabilidad, Trusting that God's way of humility ultimately leads
confiando en que el camino de la humildad de Dios finalmente conduce It leads to true life and a deeper connection. a la vida verdadera y una conexión más profunda. And when we model Christ, Cuando modelamos a Cristo, it is no risk ultimately. en última instancia no hay riesgo. So let's commit to cultivating this Christ-like humility in our Por lo marriages. tanto, comprometámonos a cultivar esta humildad a la manera de Cristo en nuestros matrimonios. Let's pray for the grace to love our spouses Oremos por la gracia para amar a nuestros cónyuges with the same selfless, con el mismo amor desinteresado, entregado serving love that Christ has shown us. y amor de servicio que Cristo nos ha mostrado. Because when we do, Porque cuando lo hacemos, we not only transform our no relationships, solo transformamos nuestras relaciones, but we also become living testimonies to the power and beauty of the gospel. sino que también nos convertimos en testimonios vivientes del poder y la belleza del Evangelio. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for this morning. Señor, te damos gracias por esta mañana. I thank you for those that are gathered here Te damos gracias por aquellos que se han reunido acá to submit themselves to the teaching of your word. para someterse a sí mismos a la enseñanza de tu palabra. And Father, as we leave this place, Y mientras dejamos este lugar, would you help us to apply the things that we hear? ¿podrías, Señor, ayudarnos a aplicar aquello que hemos oído? Would you point out areas in our life, ¿Podrías apuntar áreas en nuestra vida, perhaps where we're clinging to our own rights, quizás donde nos estamos aferrando a nuestros propios derechos, where we're clinging to our own comfort, donde nos estamos aferrando a nuestra propia comodidad, where we are clinging to our own need to be right? o nos estamos aferrando a nuestro derecho de tener la razón? Help us to see those areas Déjanos ver esas áreas and humbly give them up. y humildemente abandonarlo. And so, Father, I thank you for your Son, Jesus, Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús, our example of what selfless love looks like. nuestro ejemplo de lo que un amor abnegado es. Thank you that he didn't look to us Gracias que Él nos miró a nosotros and demand us to not take advantage, y no nos demandó que no nos aprovechemos, but he loved us first. sino que Él nos amó primero. And so, Father, may we walk in that knowledge Y Padre, que podamos caminar en ese conocimiento and may they change us. de una manera que nos cambie. And we ask these things in Christ's name. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.